el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas. Vea usted. El consumo de drogas entre la población adolescente de 12 a 17 años de edad se incrementó en 125% en los últimos 6 años. Particularmente el de la marihuana, señaló el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Calf. Dijo que la edad de inicio en el consumo de las drogas es de 17.8 años. De ahí la importancia de crear iniciativas en la sociedad para revertir estas cifras. El compromiso de todos y todas, instituciones, iniciativa privada, madres y padres de familia, sociedad en general, es revertir estas cifras con una cruzada nacional como la que estamos llevando, de principios y valores universales, impactando con el ejemplo. Al presentar la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016, subrayó que del 125% del incremento entre adolescentes, 78% se dio en hombres y 222% en mujeres, por lo que enfatizó que se debe poner especial atención en ello y explicó los alcances de las acciones que se realizan para contrarrestar el consumo de sustancias ilícitas. Los programas para su atención son de amplio alcance, con acciones de prevención y promoción de salud, hasta el tratamiento y la rehabilitación. Con información de Mariana Sánchez, 21 Noticias.